Estás escuchando Mil y un viajes por el mundo con Maribel Ruiz. Mochila al hombro, la brújula en el alma y el corazón mirando al horizonte. Aquí hablamos de recuerdos imborrables, de caminos que transforman y de viajes que dejan huella. ¿Nos vamos? Hola, queridas viajeras, queridos viajeros, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Mil y un viajes por el mundo. En esta ocasión nos vamos a Turquía, uno de los destinos más fascinantes que puedes encontrar en el viejo continente. Sabéis que es la separación natural y yo diría que también cultural entre Europa y Asia. Nosotros estuvimos en Estambul y después fuimos a la Capadocia, que nos parecieron ambos destinos totalmente espectaculares, y precisamente en la Capadocia encontramos la que va a ser protagonista de nuestro podcast de hoy, que es Derinkuyu, la ciudad subterránea donde vivían 20.000 personas. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha encontrado maneras ingeniosas de adaptarse a su entorno. Mientras que hoy en día construimos rascacielos que desafían las nubes, en el pasado algunas civilizaciones optaron por el camino contrario: excavar bajo tierra y crear auténticas ciudades subterráneas. Estas metrópolis ocultas no solo sirvieron como refugios ante amenazas externas, sino que también fueron centros de comercio, cultura y vida cotidiana. Acompáñanos en un viaje al subsuelo para descubrir la ciudad bajo tierra más fascinante de la historia y que nosotros pudimos recorrer prácticamente solos: Derinkuyu. La humanidad ha estado fascinada por lo que se encuentra debajo de la superficie terrestre, desde siempre. Las ciudades subterráneas son una prueba palpable de la creatividad, la ingeniería y la supervivencia de civilizaciones antiguas. A lo largo de la historia, muchos pueblos han excavado sus hogares y ciudades bajo tierra, ya sea para escapar de los peligros del mundo exterior o por razones que, en muchos casos, aún permanecen envueltas en misterio. ¿Quiénes construyeron estas ciudades subterráneas? ¿Para qué las utilizaron? Y lo más intrigante, porque algunas de ellas siguen siendo un enigma, ocultando secretos que aún no hemos desvelado. Vamos a adentrarnos en este fascinante mundo oculto bajo tierra, explorar algunos de los ejemplos más sorprendentes de ciudades subterráneas en todo el mundo y descubrirte la más importante y misteriosa de todas: Derinkuyu. ¿Por qué construir ciudades subterráneas? La razón de excavar y construir en las entrañas de la Tierra varía según la región y la época. Para algunas civilizaciones, las ciudades subterráneas eran una forma de protegerse de las inclemencias del tiempo, mientras que para otras representaban un refugio en tiempos de guerra o de invasiones. El clima extremo o la necesidad de esconderse de enemigos eran razones prácticas, pero otras teorías apuntan a motivos más místicos y espirituales. Lo cierto es que construir bajo tierra ofrecía seguridad, temperaturas constantes y, en muchos casos, un aislamiento completo del mundo exterior. Hoy, algunas de estas estructuras continúan siendo objeto de admiración, investigación y, por supuesto, especulación. Y vamos a ir con algunos ejemplos. Empezaremos con Naurs, la ciudad oculta que se encuentra en Francia. En la región de Picardie, en Francia, se encuentra Naurs, un complejo subterráneo que data de la época medieval. Aunque originalmente fue una cantera romana, en la Edad Media se convirtió en un refugio para los aldeanos durante las invasiones vikingas y más tarde en la Guerra de los 30 años. Los habitantes de Naurs cavaron pasajes y cámaras en la roca, creando un espacio seguro donde podían resguardarse durante tiempos difíciles. Con el paso de los siglos, estos túneles se ampliaron y adaptaron, revelando la capacidad de resiliencia y creatividad de sus moradores. Lo curioso de Naurs es que, siglos después, durante la Primera Guerra Mundial,
soldados aliados descubrieron sus túneles y los utilizaron como refugio. Se han encontrado inscripciones de soldados australianos y británicos en sus paredes, convirtiéndolo en un lugar donde la historia medieval y la moderna se cruzan de forma inesperada. Mucha gente no lo sabe, pero bajo las calles de Beijing, antiguamente conocida como Pekín, se esconde una red de túneles conocida como Dixiachen o la ciudad subterránea de Beijing. Mientras sus calles bulliciosas, palacios y templos cuentan historias de dinastías pasadas y de un esplendor cultural inigualable, bajo sus pies se esconde una ciudad subterránea secreta, un laberinto de túneles y cámaras que fue concebido para proteger a la población en tiempos de incertidumbre y ante un previsible ataque nuclear. Este complejo tenía hospitales, almacenes de alimentos, fábricas, refugios y kilómetros de túneles. Aunque no es una ciudad subterránea antigua en el sentido estricto, su existencia demuestra cómo la necesidad de protección ha llevado a la humanidad a construir bajo tierra a lo largo de la historia. Y es que desde tiempos antiguos, diversas dinastías chinas ya habían empleado estrategias similares para proteger a sus gobernantes y a sus ciudadanos. Las fortificaciones subterráneas, pasajes secretos y cámaras ocultas formaban parte del vasto arsenal defensivo de la ciudad. Así, la actual red subterránea se erige como la culminación de siglos de experiencia en construcción, planificación y, sobre todo, en la necesidad de salvaguardar la vida y el patrimonio cultural. La ciudad subterránea de Beijing es mucho más que un conjunto de túneles, es una verdadera obra de arte en ingeniería y arquitectura. Con una extensión que se calcula en varios kilómetros, este complejo subterráneo fue diseñado para ser funcional, seguro y, en la medida de lo posible, confortable para sus ocupantes. Los pasillos conectan salas de reuniones, centros médicos, almacenes y áreas de convivencia, demostrando una planificación meticulosa y una visión a largo plazo. Cada cámara fue diseñada pensando en la habitabilidad. Sistemas de ventilación, iluminación artificial y estructuras que permitían el paso de la luz natural a través de ingeniosos trucos arquitectónicos. Algunos expertos señalan que ciertos pasajes incluso fueron diseñados siguiendo principios del Feng Shui, buscando armonizar la energía del lugar y proporcionar un ambiente de calma y equilibrio en medio del caos exterior. Hoy en día, gran parte de la ciudad subterránea permanece cerrada al público, siendo objeto de estudios arqueológicos e históricos que buscan descifrar todos sus secretos. Sin embargo, algunas secciones han sido abiertas para visitas guiadas, permitiendo a los visitantes adentrarse en este universo oculto y descubrir de cerca cómo era la vida bajo tierra en épocas de gran tensión. A Matmata, los cinéfilos seguro que la conocéis, porque protagonizó una de las películas de Star Wars, la de Una Nueva Esperanza. Fue utilizada como escenario de la casa de Luke Skywalker. Su fisionomía, desde luego, que es muy característica y se encuentra en el desierto tunecino. Realmente es que es un pueblo que parece que está sacado de otro planeta. Sus habitantes han vivido durante siglos en casas excavadas en la roca blanda del suelo, creando una red de viviendas interconectadas, y estas estructuras subterráneas lo que hacían era ayudar a mantener temperaturas frescas en verano y cálidas en invierno. La historia de Matmata se remonta a tiempos inmemoriales, cuando los antiguos pobladores de la región, en su mayoría bereberes, se enfrentaban a las inclemencias del desierto y a las constantes amenazas de invasiones y conflictos. La necesidad de protegerse del sol abrasador y de las noches frías impulsó a estas comunidades a desarrollar una forma de vida única, construyendo viviendas bajo tierra. La técnica de excavar, aprovechando la suavidad de la arena y la arcilla, permitió crear refugios que ofrecían una temperatura estable y un resguardo natural contra los elementos. A lo largo de los siglos, estas construcciones evolucionaron, pasando de ser simples refugios a complejos sistemas habitacionales. La construcción de viviendas subterráneas no solo respondía a razones prácticas, sino que también se convirtió en una expresión cultural y una muestra del ingenio de sus habitantes. Se cuenta que en épocas de conflicto o invasión, la red de pasajes y cámaras ocultas permitía a los lugareños resguardarse y mantener viva la esperanza de un mañana mejor.
La arquitectura troglodita, característica de esta región, se distingue por sus muros curvos y pasillos laberínticos que se integran de manera orgánica con el entorno desértico. Estas viviendas fueron diseñadas para mantener una temperatura constante, aprovechando el aislamiento térmico que proporciona la tierra. Mientras el sol ataca la superficie con intensidad durante el día, en el subsuelo se respira frescura y durante las frías noches el calor retenido en las paredes ofrece abrigo. Gracias a su singularidad, el turismo en Matmata ha ido en aumento y con ello la preocupación por preservar el patrimonio cultural y arquitectónico de la región. Las autoridades locales, en colaboración con organizaciones internacionales, han implementado medidas para proteger y restaurar las viviendas trogloditas y la red subterránea, conscientes de que en estos tesoros se encuentra la identidad y la memoria colectiva de la comunidad. Además, se han desarrollado rutas de senderismo y visitas guiadas que permiten a los visitantes adentrarse en el subsuelo y descubrir de primera mano los secretos de Matmata. Esta vez nos vamos a Italia, más concretamente a la región de Umbría, en la Toscana italiana, porque allí se encuentra Orvieto, que es una ciudad que evoca historia, arte y misterio en cada uno de sus rincones. Es conocida mundialmente por su imponente catedral gótica y sus estrechas calles empedradas, pero además Orvieto guarda un secreto que pocos conocen, una ciudad subterránea, un laberinto de túneles y cavidades que se extiende bajo sus antiguas edificaciones. El origen de Orvieto se remonta a tiempos prerromanos, cuando los etruscos eligieron este lugar estratégico como asentamiento. La ciudad se construyó sobre un promontorio volcánico, lo que no solo ofrecía una vista privilegiada del valle, sino que también proporcionaba una defensa natural contra invasores. Con el paso de los siglos, Orvieto se transformó en un importante centro cultural y religioso, consolidándose durante la Edad Media como una fortaleza y un núcleo de poder en la región. Sin embargo, la historia de la ciudad no se limita a sus monumentos visibles. Bajo la superficie, desde épocas tan remotas como las de los etruscos y continuando a lo largo de la dominación romana y medieval, se fueron creando estructuras subterráneas destinadas a diversas funciones, desde refugios en tiempos de guerra hasta almacenes y rutas de escape. La ciudad subterránea de Orvieto se compone de una compleja red de túneles, galerías y cámaras que se extienden a lo largo de varios kilómetros. Estas estructuras fueron excavadas en la roca volcánica, un material que facilitaba su manipulación y permitía que las construcciones se mantuvieran estables a lo largo del tiempo. Una de las características más sorprendentes es la precisión y el cuidado con el que fueron construidos. Los antiguos orvietanos, en su afán por crear refugios seguros, idearon sistemas de ventilación natural, accesos ocultos y cámaras que conservaban la temperatura, protegiendo tanto a personas como a bienes durante asedios y conflictos. Otra de las ciudades que estuvimos nosotros visitando hace unos años fue cuando viajamos por Polonia. Y visitamos bajo la ciudad de Wieliczka, pues hay una de las minas de sal más antiguas del mundo. Y dentro de ella lo que construyeron fue una ciudad subterránea. Yo te animo a que te pases por nuestro blog 1001 Viajes por el Mundo, en el que relatamos ese viaje polaco y puedas echar un ojo a las fotos que hicimos. El caso es que la historia de la mina de sal de Wieliczka se remonta al siglo XIII, cuando los primeros mineros comenzaron a explotar las vetas de sal en esta región. Con el tiempo, la mina no solo se convirtió en una fuente vital de riqueza y prosperidad, sino que también fue un espacio de innovación y creatividad, porque durante siglos se extendieron en las profundidades de la tierra cientos de kilómetros de túneles, cámaras y pasadizos que sirvieron para extraer, procesar y almacenar la sal, elemento tan esencial en la economía y en la vida cotidiana de la época. Pero la mina no es únicamente un centro de explotación minera, sino también un testimonio vivo del arte y la arquitectura subterránea, porque los mineros a lo largo de los siglos esculpieron en las paredes de sal verdaderas obras de arte, capillas, estatuas, cámaras decoradas con relieves y detalles que reflejan la devoción y la habilidad técnica de sus creadores.
El laberinto de túneles, que se extiende a lo largo de más de 287 kilómetros, alberga cámaras y salones que fueron diseñados no solo para la extracción de sal, sino también para el culto y la reunión social. Uno de los espacios más emblemáticos es la capilla de Santa Kinga, que está esculpida en la sal de manera tan magistral que parece una catedral diminuta. De la ciudad subterránea de Edimburgo te hablaremos en otro podcast que dedicaremos a esta maravillosa ciudad escocesa, porque allí también se encuentra una ciudad subterránea muy interesante de ver, donde se supone que se recluía a los enfermos de peste para que no contagiaran al resto de los habitantes de la ciudad. Así que, efectivamente, te animo también a que eches un ojo a nuestros viajes por Escocia en miliounviajesporelmundo.com y te hablaremos de ella, así como de las catacumbas de París. Tanto a las catacumbas como a la ciudad subterránea de Edimburgo también tenemos pendiente de dedicarle un podcast, pero mientras tanto te animo a eso, a que averigües un poquito más de estos dos sitios tan fascinantes en nuestro blog. Y ahora sí, ahora llegamos a Capadocia, que está situada en el corazón de Turquía. Es un lugar único en el mundo, es un destino absolutamente asombroso, no solo por su belleza surrealista, sino también por su historia y las peculiaridades que hacen única a esta región. Y es que si alguna vez has visto imágenes de formaciones rocosas extrañas que parecen sacadas de otro planeta, es muy probable que estés viendo una foto de Capadocia. Esta región, que ha sido moldeada por miles de años de erosión, presenta un paisaje lleno de chimeneas de hadas, valles profundos, cañones y cuevas que parecen sacadas de un cuento. Lo más sorprendente es que en el pasado la gente utilizó estas formaciones rocosas para vivir, creando verdaderas ciudades subterráneas y viviendas trogloditas que aún permanecen hoy como vestigios de una civilización extraordinaria. Te he mencionado antes a las chimeneas de hadas, que si no sabes lo que son, te explico que son pilares de roca que se elevan hacia el cielo y que se encuentran dentro de valles de colores cambiantes que varían con las estaciones del año. Y estos valles, además, es que a menudo por la mañana se cubren de niebla y dan una sensación de estar dentro de una película de ciencia ficción. El caso es que la historia de Capadocia está profundamente ligada a su geografía, porque durante siglos las civilizaciones que habitaron la región se vieron obligadas a adaptarse a un entorno complicado y en ocasiones muy peligroso. Sin embargo, fue precisamente este paisaje lo que permitió el desarrollo de una cultura subterránea muy avanzada, que convirtió las dificultades del terreno en una ventaja. A lo largo de los siglos, Capadocia fue el hogar de hititas, frigios, romanos y bizantinos, entre otros pueblos. Las religiones antiguas y la lucha constante por el control del territorio hicieron que los habitantes de la región buscaran protección en las cavernas naturales y con el tiempo decidieran excavar túneles, pasadizos y habitaciones en la roca. La necesidad de protección frente a invasores y las persecuciones religiosas, especialmente durante la era bizantina, empujó a la gente a buscar refugio bajo tierra, dando lugar a las ciudades subterráneas de la Capadocia. Lo que distingue a las ciudades subterráneas de la Capadocia de otras ciudades subterráneas del resto del mundo es su complejidad, porque estas ciudades, construidas principalmente por los cristianos bizantinos que huían de las invasiones árabes, se extienden por varios niveles bajo tierra, formando una red de túneles, habitaciones y pasadizos secretos. Y de todas ellas, Derinkuyu es la más conocida y posiblemente la más impresionante. Yo ya os digo que nosotros cuando estuvimos, que además estuvimos en Capadocia en invierno, con lo que apenas había turismo, porque hacía bastante frío y de hecho uno de los días nos estuvo lloviendo, no nos podíamos creer cuando entramos en esa pequeña, parece como una alcantarilla, y bajas abajo y de repente te encuentras una ciudad entera, con unos pasillos estrechísimos por los que muchas veces solamente cabe una persona, por lo que os advierto también que no es apto para claustrofóbicos. El caso es que esta ciudad, que se extiende hasta 60 metros de profundidad, tiene 8 niveles de pasadizos interconectados que podían albergar a una población aproximada de 20.000 personas. Imaginaros 20.000 personas viviendo bajo tierra.
Los 8 niveles, pues incluyen cocinas, iglesias, almacenes, zonas de descanso y tienen ventilación natural para asegurar la circulación del aire. Lo más impresionante es la puerta de piedra que bloquea el acceso a la ciudad, la cual podía ser cerrada desde dentro para protegerse de los invasores. Y lo que hace realmente enigmático a Derinkuyu es la precisión arquitectónica y el hecho de que no se sabe exactamente cómo pudieron excavar tal laberinto subterráneo sin tener los equipos modernos de hoy en día. Y como os he dicho, algunos estudios lo que sugieren es que estas ciudades llegaron a albergar hasta 20.000 personas en tiempos de emergencia, lo que subraya la magnitud de este complejo subterráneo. Capadocia alberga más de 30 ciudades subterráneas. Otras pues son Mazi, Gaziemir, Ozkonak. Están menos visitadas, también es verdad, pero ofrecen fascinantes ejemplos de arquitectura subterránea. Otra de las grandes ciudades subterráneas es Kaimakli, que está situada a solo unos pocos kilómetros de Derinkuyu. También es muy extensa, aunque no es tan profunda. Y tiene un poco la estructura similar de viviendas, de tiendas de comercio, de zonas de almacenamiento. El caso que la diferencia también es que Kaimakli se cree que habría sido construida más con una intención o con un propósito defensivo, porque sus pasillos sí que son muy angostos. Lo que se pretendía era limitar el paso de los enemigos y permitir a los habitantes mover objetos rápidamente dentro de la ciudad. Entonces lo que los arqueólogos han llegado a la conclusión es que se cree que estas ciudades subterráneas fueron diseñadas, muchas de ellas específicamente, pues para resistir asedios prolongados. Proporcionaban un refugio para las comunidades que las habitaban y les permitían estar allí durante meses sin tener ningún contacto con el exterior y estando totalmente abastecidos. El descubrimiento de Derinkuyu fue en 1963 y hasta ese momento la existencia de tal ciudad se desconocía. Fue un residente local quien, al realizar una remodelación en su casa, de repente encontró una puerta secreta que daba acceso a una serie de túneles y este hallazgo llevó a los arqueólogos a explorar el sitio. Imaginaos la cara que se les quedó cuando se encontraron una ciudad oculta bajo el suelo de 60 metros de profundidad. Y encima la ciudad no se ha terminado de excavar y de descubrir del todo. O sea que fijaos lo que puede haber todavía ahí escondido. El caso es que este hallazgo marcó el comienzo de las exploraciones modernas y aún hoy, como os digo, siguen apareciendo nuevos pasajes y estructuras. Se cree que la ciudad tiene más de 2000 años de antigüedad, aunque algunos estudios recientes sugieren que pudo haber sido modificada y ampliada en diferentes periodos de la historia. Pero lo que se cree, la teoría más aceptada, es que fueron los hititas los que la construyeron en el siglo VIII a.C. y luego se irían haciendo diferentes modificaciones pues, durante el Imperio Romano o el periodo bizantino. El caso es que como la región de Capadocia era un punto estratégico por su ubicación entre Europa y Asia, pues durante todos estos periodos, sobre todo durante el periodo del Imperio Romano y del Imperio Bizantino, las invasiones eran frecuentes y las ciudades subterráneas servían como refugios en tiempos de guerra. En este contexto, pues Derinkuyu pudo haber sido expandida y mejorada para albergar a una población mayor, con almacenes, sistemas de agua, pasadizos secretos que facilitaban la evacuación o el suministro de recursos en caso de un ataque. El caso es que es ampliamente aceptado que Derinkuyu también fue utilizada por los primeros cristianos como refugio durante las persecuciones que les hicieron los romanos. Los primeros siglos de la era cristiana, los cristianos tenían que buscar refugio para protegerse de estas persecuciones tan violentas y las capillas subterráneas y la estructura de la ciudad refuerzan la teoría de que Derinkuyu pudiera haber servido como un refugio religioso, permitiéndoles mantener sus prácticas de manera segura. Otro factor que contribuyó fue también la amenaza de invasiones árabes en los primeros siglos de la era islámica.
por lo que también se cree que durante esa época se utilizó para que los habitantes que no eran islámicos se escondieran allí. Yendo ya a lo que es la descripción de la propia ciudad, que como os he comentado tiene 8 niveles, la ciudad subterránea estaba diseñada para ofrecer todo lo necesario para la supervivencia. Los pasadizos están diseñados de manera estratégica para proporcionar mucha seguridad. Como os he dicho, muchos de ellos son tan angostos que es que solo puede pasar una persona a la vez, pero sin embargo son lo suficientemente largos y profundos para que todas las áreas de la ciudad estén conectadas. Y luego las habitaciones están dispuestas en niveles y eso permite que haya una organización muy eficiente de lo que es la vida cotidiana. Aparte, los niveles tenían cada uno una función específica, porque por ejemplo en el primero se encontraban los almacenes para guardar alimentos y suministros, las cocinas donde se preparaba la comida y habitaciones para los residentes. Y luego, sin embargo, los que eran más profundos eran los que estaban las zonas de culto, las iglesias y espacios para descansar. Ellos tenían unos sistemas de puertas de piedra que bloqueaban el acceso a cada nivel, unas puertas de gran tamaño y además que cuando están cerradas no se pueden abrir desde el exterior. Solo los habitantes, que eran los que conocían los mecanismos de cierre, podían acceder a los distintos niveles de la ciudad, lo que hacía de Derinkuyu pues, que fuera un lugar casi impenetrable durante un ataque. Luego la ciudad cuenta con un montón de pasajes secretos para poder esconderse, lo que refuerza pues eso, la teoría de que servía como refugio, y una ventilación muy avanzada que permitía que los habitantes respiraran aire fresco sin tener que salir al exterior. Como hemos mencionado antes, las cocinas y los almacenes, pues tenemos que comentar que la alimentación en Derinkuyu dependía en gran medida de todos esos recursos que tenían almacenados y también dependían, claro, de las habilidades de conservación de los alimentos, ya que si no se conservaban bien, pues claro, se pudrían y se morían. Y como los habitantes pasaban largos periodos bajo tierra, alejados de las tierras de cultivo, pues lo que era la práctica de la conservación tenía que ser casi perfecta. Ellos probablemente lo que hacían era cultivar alimentos cerca de la ciudad, claro, ya arriba en el exterior, ya que además la región de Capadocia es fértil y se cree que lo que podrían haber consumido pues eran, dentro de lo que eran los alimentos básicos, pan, legumbres, cereales como trigo, cebada, mijo y frutas pues de la región, ¿no? Como uvas, higos y granadas. Luego utilizaban estos almacenes subterráneos para la conservación de alimentos y allí no solamente guardaban estos alimentos, sino que guardaban también frutas secas, aceite de oliva, productos en salmuera. Se han encontrado un montón de tarros de barro y vasijas que permitían la conservación de estos alimentos y aunque no hay evidencia directa de que los habitantes de Derinkuyu criaran ganado en el interior de la ciudad subterránea, aunque nosotros cuando estuvimos el guía nos dijo que probablemente sí había establos con animales que además proporcionaban calor a los habitantes, se cree que probablemente también cazaban animales en las áreas cercanas o comerciaban con las tribus vecinas para obtener carne de cordero, de caballos y pescado. Como os digo, no se han encontrado evidencias claras de que hubiera ganado, pero según nos dijo el guía, es muy probable que los animales estuvieran en los niveles más cercanos a la superficie, que pudieran haber tenido pequeños animales pues como gallinas para obtener huevos, gatos para controlar los ratones y que no se les comieran los alimentos que tenían almacenados, y probablemente algunos perros porque eran una fuente de protección y podían haber sido utilizados para dos cosas diferentes, que una era para la caza y otra era para defenderse. Y lo más curioso de esto es que en los niveles más profundos de la ciudad se han encontrado algunas piscinas de almacenamiento de agua, lo que ha llevado a pensar a los arqueólogos
de que hubieran construido piscifactorías para tener pescado incluso dentro de la ciudad. O sea, fijaros si estaba todo súper avanzado y súper bien organizado. Luego, a nivel social, ellos tenían espacios dedicados al culto, tenían capillas subterráneas, por lo que era la religión se seguía practicando con una total normalidad, con una comunidad que estaba muy conectada espiritualmente, y tenían escuelas, por supuesto, pero además es probable que la transmisión de estos conocimientos se llevara a cabo en un entorno comunitario y que los adultos mayores enseñaran a los más jóvenes pues cosas prácticas sobre agricultura, sobre la caza y la artesanía, y aparte pues compartían con ellos los conocimientos que tuvieran religiosos históricos. Otro de los aspectos más misteriosos de Derinkuyu es la existencia de túneles de escape secretos, porque estos túneles podrían haber sido utilizados para escapar rápidamente en caso de que los invasores lograran penetrar en la ciudad. Y como hemos dicho, aunque la entrada principal estaba cuidadosamente sellada, algunos túneles más pequeños, a menudo de acceso estrecho, permitían a los habitantes de la ciudad abandonar la ciudad precisamente de manera sigilosa y esconderse en las montañas cercanas. Luego, para hacer su vida más práctica, digamos, pues para iluminarse utilizaban lámparas de aceite, porque se han encontrado además muchos soportes de lámparas en las cavidades de las paredes. Tenían además un sistema súper ingenioso de agua potable, ya que como la ciudad no tenía acceso al exterior, pues tenía que conseguir ese agua a través de pozos. Y encima construyeron un sistema de canales subterráneos que distribuían el agua de manera eficiente a lo largo de la ciudad. Tenían sus cisternas de almacenamiento y luego tenían muy claro que esos pozos de agua tenían que ser muy difíciles de localizar desde el exterior, porque así los invasores no se los podían sabotear y se aseguraban de que ese agua siguiera siendo potable. Por último, me gustaría comentar una teoría muy buena que hizo un filósofo que se llamaba David Macaulay, que sugirió que Derinkuyu es una especie de ciudad de la mente. ¿Qué significa esto? Pues que al estar construida completamente bajo tierra, la ciudad no solo era un refugio físico, sino que también podría haber sido un refugio psicológico. ¿Por qué? Pues porque para aquellos que vivían allí, estar bajo tierra durante largos periodos de tiempo podía ser una experiencia profundamente aislante, pero al mismo tiempo cautivadora y motivadora. Por lo que se cree que la ciudad subterránea no solamente sirvió para defenderse de invasores, sino también para desarrollar un sentido de la resiliencia, de mentalizarse cómo era vivir bajo tierra sin que en el exterior supieran de tu existencia, y utilizándolo también como un lugar de reflexión profunda, lejos de las distracciones del mundo exterior. El caso es que Derinkuyu nos dejó con la sensación de que cada piedra y cada pasillo encierra una historia por descubrir y una chispa de misterio que nos incitaba a seguir explorando. ¿Podrán nuestros conocimientos actuales desvelar todos los secretos que se ocultan en las profundidades de Derinkuyu? ¿Es posible que en esos pasillos se hayan gestado tradiciones y conocimientos perdidos que aún puedan cambiar nuestra visión del mundo? Quizá algún día lo descubramos. Hasta aquí este interesante episodio sobre las ciudades subterráneas y más en particular la ciudad de Derinkuyu. Os animo a que si alguna vez vais a Capadocia no dejéis de entrar a visitarla, porque es un lugar único en el mundo, realmente especial. Además se puede sentir allí una energía casi imposible de describir. O sea, tienes que sentirla en tus propias carnes. Y os espero en solamente unos días para descubriros alguno de esos rincones que todavía no teníais en mente ir a visitar.
Un besito a todos.